¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? 10 minutos de análisis que quiero dedicarlos a la hipocresía de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y por qué los califico de esta manera tan dura? Porque en las últimas horas han aparecido videos que confirman un actuar deshonesto, por decirlo menos, de cada uno de ellos. Un cambio de actitud, un cambio de posturas a razón de intereses netamente políticos, intereses que buscan defender en todos los sentidos, alejados completamente de lo que tendría que ser la congruencia jurídica, el respeto jurídico, el respeto a nuestra Carta Magna. El primero de ellos es González Alcántara, el responsable de presentar este proyecto que será votado el próximo martes y que ya ha generado mucha controversia, mucha polémica, incluso tenemos un video en donde analizamos cada uno de los posibles escenarios por venir. En una entrevista con Azucena Uresti, el ministro aborda uno de los temas más álgidos de la gestión de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en cualquier otro escenario le habría costado el puesto. Si no la renuncia a la Suprema Corte, que tendría un motivo grave, por cierto, no, por lo menos sí separarse del puesto o del cargo de presidenta del máximo tribunal. Esta reunión que organizó en casa de González Alcántara con Alejandro Moreno y con los integrantes del Tribunal Electoral, con toda la intención de trastabillar el proceso electoral, el resultado final del mismo en favor de Morena y de sus aliados, que derivó en una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que insiste en los partidos de oposición que Morena se robó, que Morena tramposamente ejecutó aun y cuando la ley existe desde hace ya varios años y fue utilizada en su momento tanto por el PRI como por el PAN para lograr sus mayorías, esas mayorías que nos costaron muchísimo a los mexicanos por las diversas reformas que llevaron a cabo, todas, por cierto, palomeadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien, dice González Alcántara que aun y cuando obviamente él estaba enterado de la reunión, no, pues jamás le dijeron para qué era. Yo me imagino, como les dije en la mañana, que González Alcántara se imaginó que iban a platicar de la novela de las cinco, o que iban a hablar de los Pumas, o que iban a hablar seguramente de la película de estreno de ese fin de semana. No, me imagino que fue los temas que pensó González Alcántara que iban a estar en la mesa en una reunión entre un líder opositor cuyo partido va en alianza en una disputa por la presidencia de la República y el Poder Legislativo, y está presente la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se ha manifestado a favor precisamente de esa corriente política electoral, y llevan a los magistrados del tribunal que serán los árbitros de la contienda en donde participa ese dirigente político a través de su partido. Pues ¿de qué creyó González Alcántara que iban a hablar? A mí me parece una enorme hipocresía que ahora diga que no tenía ni idea, que él solamente prestó la casa porque se necesitaba un lugar con seguridad para poder expresar diversos puntos de vista. Entonces, ¿qué pensó que iban a hablar? Si no se iban a poder reunir en un Sambor, si estaban en una casa de alguien de confianza, pues seguramente iban a hablar de cosas que no querían que nadie de nosotros nos enteráramos. Y cuando tú hablas de cosas que no quieres que nadie se entere y eres Norma Piña, eres Alejandro Moreno, seguramente no es nada nuevo, mi querido ministro González Alcántara. Entonces, es lamentable que decida jugar un papel de esta naturaleza un hombre cuya trayectoria lo avalaba en muchos sentidos para representar un cambio al interior de la Suprema Corte de Justicia, a tal grado que incluso llegó a ser propuesto para ser fiscal general de la República. Ese es el primer caso. El segundo caso tiene que ver con otra de las voces que ha sido muy crítica, muy, pero muy crítica con la reforma judicial. Y me refiero al señor Alberto Gelacio Pérez Dayán, ministro también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, y que él ha sido, junto con Lainez Potisek, junto con Luis María Aguilar, junto con Margarita Ríos Farjat, esas voces, incluso más que el propio Gutiérrez Ortiz Mena y Mario Pardo, quienes han sido menos mediáticos, de esas voces que han dicho sí a la revisión de la Carta Magna, sí a la revisión de la Constitución, a pesar de que hay antecedentes en donde los partidos políticos de oposición en ese momento, entiendas el PRD o ya en su caso Morena, exigieron que hubiera una revisión de las reformas que se estaban aprobando y la Suprema Corte dijo no. No, porque no somos nadie para revisar una reforma constitucional. Bueno, en este video que apareció, vemos precisamente al señor Alberto Pérez Dayán señalar, ¿no?,
que precisamente con el objeto de dar sustento al referido concepto de supremacía constitucional, apeló a un umbral legislativo perfectamente conocido por los aquí presentes, dice, necesario para reformar la Constitución Federal, por un lado, y para incorporar el orden normativo interno, señala, un tratado internacional. Por el otro, destacando sus diferencias esenciales, por supuesto, la primera de ellas, dice el ministro, requiere la concurrencia de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, sumada a la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales, es decir, la voluntad popular, ojo, se expresa tasadamente en sus dos ámbitos de competencia. A nivel federal, con el hecho, por supuesto, que los integrantes de un poder, ojo, de un poder adicionado desde las propias entidades, dice Pérez Dayán, federativas de la Unión, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y para la segunda categoría concluyen simplemente la voluntad democrática del presidente que celebra el tratado y el Senado que lo aprueba y lo ratifica. Los procesos así vistos, señala, difieren esencialmente en razón de su contenido. Unos producen un referente supremo, según sus propias palabras, y otros un producto refractado. Esto entonces, indudablemente, ojo, explica por qué la norma suprema habilitante, ojo con este dato que va a señalar, la norma suprema habilitante, y ojo, aquí me llama muchísimo la atención, no puede ser, fíjese bien, la norma suprema habilitante no puede ser referenciada, ándale, ni por supuesto motivo, ojo con esto, ni siquiera motivo como tal, dice en su propia exposición, ¿no? De contrapartida. En el caso de los órganos, dice el señor Pérez Dayán, ¿no? Relacionados con la norma suprema constitucional. Por lo tanto, el señor Pérez Dayán, en pocas palabras, está reconociendo una supremacía constitucional, la cual no puede ser revisada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo que ahora cambió en una nueva reflexión, dicen ellos. No, cambió por sus intereses políticos. Y finalmente, por supuesto, vale la pena también mencionar a Margarita Ríos Farjat. Margarita Ríos Farjat, no, quien descarta que la reforma judicial elimine la corrupción, dice que dejaríamos de ser humanos y de estar en el planeta Tierra. Y además, pues asegura que el Consejo de la Judicatura funcionaba adecuadamente, que por eso la carrera judicial generaba la llegada de los mejores perfiles. El problema que veo con Margarita Ríos Farjat y con Pérez Dayán tiene que ver directamente con que están defendiendo lo indefendible. Están defendiendo cosas que nunca sucedieron. Están defendiendo situaciones que nunca pasaron. No nos puede decir Margarita Ríos Farjat que llegaban los mejores perfiles cuando hay miles de líneas familiares al interior del Poder Judicial. Cuando llegan los familiares del juez que está presente, cuando varios integrantes del Poder Judicial pertenecen a élites familiares oligárquicas que heredan literalmente los puestos de una u otra manera. Entonces, toda esta verborrea que se avienta Margarita Ríos Farjat para tratar de defender al Poder Judicial como tal, no es otra más que de esas linduras no conceptuales que existen en las cabecitas de aquellos que de verdad se aterran para no ver la realidad. ¿No le parece? Por eso le dediqué esa hipocresía por parte de los ministros, quienes comprueban que una cosa hicieron hace tiempo y ahora cambian completamente su postura. Ahora su postura ya es totalmente diferente porque ahora se tocan sus intereses, porque ahora se tocan sus privilegios, porque ahora se tocan precisamente los distintos aspectos que les permitieron llegar a ser quienes son y que en definitiva son aspectos corruptos, que fueron normalizados por un comportamiento totalmente deshonesto que hay que erradicar. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Échele pulgar arriba a este comentario si les gustó, compártanlo si son ustedes tan amables y por supuesto ya lo saben, suscríbanse. Vamos por los 230,000, estamos muy cerca ya para alcanzar los 250,000 al final de este año. Como siempre un gusto, como siempre un placer y si pueden apoyarnos, ya lo saben, dejamos las cuentas en la descripción de este video. Gracias.